Una primera pregunta tiene que ver con la inflación. Lamentablemente nos está afectando y mucho. Cerramos marzo. ¿Cuál es la estimación que manejan desde Fiel en relación al aumento de precios de marzo? Nosotros medimos inflación en la ciudad de Buenos Aires. La medición que estamos haciendo da 5, cerca de 5,5, 5,4. La medición para todo el país puede ser un número que vaya a dar INDEC dentro de 15 días, puede ser algún número entre 5,5 y algo menos del 6%, o sea, un número muy alto. ¿Qué, qué está pasando? Porque el presidente dijo que el diablo está en los precios. También señaló que tiene que hacer terapia con empresarios. ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual no se puede bajar la inflación en Argentina? Y no solo eso, sino cada vez es más alta. Bueno, el punto que haces vos es muy bueno porque, digamos, acá no hay ningún diablo, acá no hay nada, acá hay malas políticas, simplemente. Vos pensás que en el mundo, si vos computás 150, 160 países, hay apenas 5 países que tienen inflación alta. El resto tiene una inflación que está claramente debajo del 10% anual. Nosotros estamos ya por arriba del 50%. A este ritmo, después de lo de marzo, viene abril. Abril también va a tener inflación alta. Y si vos tenés 2 meses seguidos, tenés luego los salarios que van a reclamar por inflación, entonces vas a meter más inflación en el sistema. Nosotros estamos estimando que la inflación va a superar 60% anual ya para mitad de año, para julio, agosto. Es decir, el problema no es un problema del diablo, no es un problema de ir a hacer terapia, más allá de que haya mucha gente que ya tenga que hacer terapia, pero el problema está en las malas políticas. Es decir, el año pasado hubo un fuerte aumento del gasto público en la última parte del año, financiado con emisión monetaria. Digamos, hay un incentivo a que la gente se vaya del peso, básicamente, no hay razón para quedarse en pesos. Entonces, en ese contexto vos tenés una aceleración de la inflación. Eso lo saben en todo el mundo. Por eso nosotros somos uno de los pocos países del mundo que tiene esta tasa de inflación. Así que esa es la situación. Digamos, estamos en un contexto de malas políticas económicas y yo diría con mucha preocupación de que el segundo semestre esto se complique. Cuando habla de que se complique durante el segundo semestre, claro, la contracara es bolsillos de trabajadores que cada vez rinden menos, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo en Argentina es muy importante. Esto llevó esta última semana a un aumento de las tensiones sociales. ¿Cómo va a repercutir esta dinámica justamente precio-salario en lo que resta de este 2022? Bueno, si bien la historia no se repite, cualquiera que peine canas sabe que, digamos, esto ya lo vivimos en otras épocas. Es decir, aceleración inflacionaria que lleva a deterioro de ya sea jubilaciones, ya sea salarios, ya sea en general los ingresos. Esto no se resuelve con un bono para un subconjunto de gente, porque lo que está pasando es que un porcentaje cada vez más estructuralmente grande de la población no tiene ingresos suficientes. Cuando mencionabas hace un rato el tema pobreza, esta semana se midió 37% de pobreza, que es un poco menos del 40% que había hasta meses atrás. Esa baja es totalmente circunstancial, producto de políticas públicas del segundo semestre, de fuerte aumento del gasto público, que terminan llevando a más inflación y por lo tanto van a llevar a mucha gente que están en el borde de esa situación a caer adentro, a caer en la situación de pobreza. Entonces, vos tenés lo que antes era un núcleo duro de 25, 30% de población pobre, hoy te está levantando ese porcentaje estructural a 35, quizás más cerca de 40, digamos, y esto, digamos, si bien se refleja también en cosas como los piqueteros, todas estas protestas, etcétera, el problema está, además de las protestas y todo esto, de todo el problema que genera, es que la política pública es más de lo mismo. Es decir, lo resuelvo tirando unos pesos más,
que generalmente lo que hacen es que la gente siga siendo pobre. Es decir, si vos en lugar de darle 12.500 pesos en un plan, le das 15.000 o 18.000, el tipo no sale de la pobreza. O sea, la situación persiste. Vos lo que tenés que generar son condiciones de empleo para la gente. Esto no es un eslogan del tipo 1 millón de empleos, 2 millones o 500.000 empleos. Esto es hacer algo en serio. Es decir, hacer que la economía empiece a funcionar, dejando de poner, digamos, de ahuyentar el ahorro, de ahuyentar la inversión en la Argentina. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, justamente mencionaba Juan Luis que no hay un cambio de expectativas. Y ahí me gustaría preguntarle qué opina sobre el acuerdo que se firmó, ya se aprobó también en el board del Fondo Monetario Internacional. ¿No cambian las expectativas de este acuerdo? Incluso le pregunto, ¿qué piensa que puede ocurrir en la primera revisión que el fondo ya adelantó que va a ser en el mes de mayo? ¿Cómo sigue esta película? Bueno, el acuerdo es muy importante porque es, yo diría, casi la única ancla que tiene la economía hoy en el corto plazo. Si no tuviéramos el acuerdo, hoy la situación sería un poco peor. ¿Qué significa un poco peor? Estaríamos con expectativas peores, es decir, bueno, este gobierno está solo, están peleados entre ellos, o sea, además, dentro del gobierno, depende de la oposición, y la oposición obviamente tampoco es suicida, tampoco le va a resolver los problemas cargando con los costos y no teniendo ningún beneficio. Entonces, el acuerdo con el fondo es el ancla que tenemos ahora. La pregunta es, como vos haces, es ¿cómo sigue? Bueno, eso da un cierto espacio para que uno pueda adoptar políticas. El problema es que si no hace nada, digamos, nada básicamente diferente de lo que vino haciendo hasta ahora, va a ser difícil inclusive cumplir con las metas que tiene el acuerdo. Ya el fondo anticipó, ya se sabía, que puede haber una revisión de esas metas para no castigar excesivamente en la primera revisión. Es decir, es posible que la primera revisión no se cumplan las metas, pero te den lo que se llama un perdón, un waiver. ¿Por qué? Bueno, por la guerra de Ucrania, ponele por la guerra de Ucrania. El problema es que vos no tenés un perdonazo cada 3 meses. Es decir, si bien la primera revisión puede haber alguna observación, va a haber observaciones porque no se van a cumplir las metas. Eso ya está claro, que no se cumplen las metas, ni fiscales, ni monetarias, ni de inflación, por supuesto, ni de, digamos, solo se puede cumplir la meta de reservas porque el fondo te tiró 9.000 millones de dólares, entonces vos te subiste las reservas. Pero bueno, eso es una situación transitoria. El problema está en que vos tenés que seguir eso hacia adelante para mantener este anclaje, que es muy importante mantenerlo, porque es el único contacto que nos liga con, en fin, con el resto del mundo, ¿no? Mencionó recién el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y en Argentina tiene implicancias directas en lo que tiene que ver con el abastecimiento de gas. Se conoció que finalmente el gobierno compró 8 barcos de GNL por unos 745 millones de dólares para el invierno. Son los primeros de unas 50 embarcaciones totales que se necesitan, en principio, para abastecer de gas a Argentina durante todo el invierno, durante el periodo más crudo. Ahora, ¿cómo podemos explicar, Juan Luis, que tenemos términos de intercambio récord y no hay dólares para abastecer de gas al país? ¿Cómo se entiende esta parte? Bueno, Argentina tiene una situación de, por un lado, viento de cola, es decir, favorable por los precios internacionales, es decir, estos precios son una bendición por un lado, para la Argentina. El problema está en que en la Argentina, cuando vos tenés precios altos, el gobierno quiere ser socio de eso y te saca una tajada. Y no hay que olvidar que los dólares, cuando ingresan, son dólares que, digamos, del productor, que tiene que vender la cosecha. Es decir, los dólares tiene que hacérselos el Banco Central para poder usarlos, para que los use el Tesoro. Y normalmente eso depende de que efectivamente haya, digamos, que los productores vendan todo.
Y depende de que el gasto no suba demasiado, porque el problema que tenés es que te sube 10, 15 mil millones de dólares las exportaciones, pero resulta que si vos tenés un gasto público que sigue creciendo y sigue demandando cosas, se te hace difícil comprar esos dólares. Para el Banco Central, que tiene que además esterilizarlos, es decir, tratar de sacar los pesos que hay en la economía, porque si no te genera un proceso inflacionario. Hay que distinguir entre el sector público y el sector privado. Vos tenés un sector privado vibrante en la Argentina, claramente. Rosario es un ejemplo de Rosario, Córdoba, Mendoza, Norte, son ejemplos de un sector privado vibrante con un sector público pobre, que no puede hacerse de esa situación y termina generando pobreza para todos. Ahora, mencionabas recién la cuestión del gasto público. ¿Es sustentable este esquema de subsidios? ¿Cuánto deberían actualizarse las tarifas de energías principalmente y de transporte también para poder justamente equiparar un poco las cuentas públicas? Mira, la cuenta depende de cuánto vaya a evolucionar el tipo de cambio, porque las tarifas también dependen de un contexto de, no te olvides que nosotros estamos hablando de energía, y la energía en el mundo no se compra y vende ni en rublos ni en pesos argentinos, se hace en dólares, es en monedas de curso internacional. Y nuestro peso cae en relación con esas monedas, porque el peso vale cada mes menos. El Banco Central hoy está devaluando la moneda al 3% mensual. Nosotros tenemos una inflación de 50, si vos, 50-60. Si vos durante años no ajustás ese 50-60% en tarifas, es probable que algún día tenga que dar un 200% o 300%. Bueno, eliminar los subsidios en la Argentina te puede llevar a ajustes tarifarios por arriba de eso. El gobierno está pensando en ajustes mucho más básicos, menores. Probablemente las tarifas van a ajustar este año en algún número cercano al 40, o vaya a saber, o al 50%, pero todavía eso te deja con más déficit fiscal que el año pasado. ¿Por qué? Porque, digamos, algún día te viene la cuenta, y la cuenta llegó este año, en que hay que ajustar esas tarifas mucho más, y bueno, el gobierno no quiere hacerlo, por supuesto, ¿no? Repasábamos algunos de los problemas recién en la charla: inflación, atraso cambiario, atraso tarifario, escasez de reserva en el Banco Central, problemas de restricción energética, déficit fiscal, gasto público que es creciente e ineficiente. Ahora, todas estas cuestiones se podrían, por ejemplo, solucionar con una dolarización de la economía. Eh, Dolarizar es, digamos, es una solución mágica que no se puede adoptar si primero vos no tenés dólares. Argentina no tiene los dólares para hacer la conversión de pesos a dólares. Podemos soñar durante 30 segundos de que alguien nos presta 50.000 millones de dólares para dolarizar. El problema después de los 30 segundos es saber si vos vas a volver a hacer las mismas macanas que estás haciendo hoy. Es decir, vos, para que la dolarización se sostenga, necesitas disciplina fiscal y monetaria. La disciplina fiscal argentina no la tiene, no la tuvo durante la convertibilidad, y por eso voló la convertibilidad. Es decir, los países que tienen dolarización saben que no pueden emitir moneda, solamente dependen de, digamos, ahora de una moneda que está emitida en otro lado, y eventualmente tienen que resolver sus problemas tomando deuda, un poco más de deuda, un poco menos. Argentina no puede tomar deuda hoy. Hoy el riesgo es infinito. No importa si el riesgo es 1.800, 1.700, es un número infinito. Entonces, el problema central de la dolarización es que vos tenés que primero convencer a toda la clase política, y a los argentinos también, que son los que votan a la clase política, de que tenés que ser disciplinado fiscalmente. Y eso significa que tenés que tener déficit cero. Es decir,
en realidad tenés que tener superávit primario, lo que se llama superávit primario, para poder ir reduciendo tu deuda y evitar ser un país que cada tanto entra en un default. Por lo tanto, la dolarización solo se puede aplicar si vos antes te curás de la enfermedad básica, que es tener un exceso de gasto público y de déficit fiscal.